¿Estás cansado del camino como emprendedor y no escalar? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué este sistema económico y este modelo económico de hegemones no te permite escalar? La pregunta es, ¿por qué? Nosotros somos un imperio. El imperio inca es el AINI y el AINI es la ayuda mutua. El AINI es la cooperación, la amistad. Y la pregunta es, como país, ¿por qué no hemos escalado en el tema de la cooperación, de la ayuda mutua? ¿Por qué el hegemón siempre ha querido imponernos un modelo económico? La pregunta ¿es posible que un candidato presidencial, es posible que un presidente de la República apueste por un modelo cooperativo? ¿Por qué las cooperativas no es el motor económico, social y empresarial del Perú? La pregunta es ¿por qué? Estoy muy agradecido a doctor Napoleón Becerra García, un agradecimiento especial para usted, para tener una conversación desafiante, ¿no? Disruptiva. ¿Podemos mejorar o es que ir a la cofia de la raíz y eliminar? O sea, ¿por qué estamos así? Si tú te identificas con nosotros y tienes compasión de la viuda, del huérfano, no puede ser posible que 100 niños, 12 sean niños desnutridos y en Huancavelic, que es más que el doble. Si tú te sientes indignado por este sistema económico que impera, eres bienvenido a este podcast, Podcast Perú Cooperativo. Intégrate, únete, ingrésate, congrégate en este podcast. Hagamos una comunidad para hacer el bien. Estimado Napoleón, gracias por este espacio. Un saludo para las 12.345 cooperativas en todo el país. Muy buenas noches, estimado Carlos, y gracias por la invitación a este tu primer programa. Con mucho halago lo recibimos y sé que ya hay una premonición por ser el primero en tu programa. Y te felicito por la cooperativa de COP Maestro, que definitivamente lo que tú has mencionado, el por qué estamos en este sistema, es algo para nosotros simple de entender. En ese ángulo es que los peruanos, desgraciadamente, hasta hoy, no hemos sido capaces de soldar nuestra identidad que fue alienada por los europeos. Y eso no está difícil de concretizarlo. Es cuestión de decisión. Y que un hijo del pueblo, con conocimiento, con experiencia y con todo el pensamiento sabio que se tiene en el Perú, yo soy un convencido que la gran salida a todos los problemas económicamente complejos que hoy atraviesa nuestra república será posible cuando gobernemos el pueblo en su esencia y con personas con experiencia y sobre todo con decencia. Nosotros por la historia conocemos que la independencia no lo conseguimos los peruanos. Nos dieron los extranjeros la independencia. Y fue un remedio de república que hasta hoy no somos una nación consolidada y en ese marco, ese traspaso burocrático del colonialismo a la república no nos ha servido para nada. En 1821, cuando se proclama la independencia y se canta el himno nacional Somos libres, ¿para quienes eran esa libertad? No era para los hombres de color, tampoco para el campesinado que seguía
siendo el cholo del patrón del Gamonal. Y recién en 1850 se da la libertad a los compatriotas de color, pero no porque haya sido una voluntad del presidente de turno, sino porque el ministro de Economía de ese entonces, ya en Europa se había abolido la esclavitud, en Estados Unidos también, y muy criollamente le dice, te vendo mis esclavos. Y eso es lo que sucedió. En ese enfoque de esclavitud, 5.5% de pobreza extrema. No, no puede ser posible. ¿Cómo es que a ustedes, a SUSEN, se les ocurrió el nombre del Partido de los Trabajadores y Emprendedores? Es un nombre interesante. Mira, es producto de una investigación de más de 30 años en el campo del sindicalismo y también en el campo del emprendimiento. Nosotros observamos que en el Perú los movimientos gremiales agrupados en la CGTP con la propuesta de fundación de José Carlos Mariátegui, él tuvo esa visión de tener una central para que todos los trabajadores puedan organizarse y reclamar justicia, igualdad. Pero en el caso de los emprendedores, somos los provincianos, los que hemos salido del campo a las ciudades por un mejor desarrollo, por una mejor calidad de vida, porque nunca ningún gobierno se preocupó en desarrollar a nuestros hermanos del campo. Por eso yo también soy hijo de un agricultor. Sé de la necesidad, de toda la peripecia que se da en el campo, que tienes que levantarte 3, 4 de la mañana a pastear la yunta para que tú puedas trabajar. Y luego cuando tú vas a cosechar, viene el intermediario, el 80% se la lleva él, y tú, ¿qué te quedas? Sigues esa ruleta de siempre, porque no hay políticas públicas de un gobierno nacionalista, un gobierno que le interese el desarrollo de todos los peruanos. Al contrario, imagínate cómo podemos permitir a estas alturas, siendo Perú capital o la génesis de la papa, con más de 3.000 variedades, hoy importemos papa de Holanda para las grandes pollerías. Eso porque hay un monopolio y hay autoridades corruptas que en vez de fortalecer nuestra agricultura, prefieren recibir una coima y traer de fuera. Y así como es nuestro producto de bandera, que la papa en todos los productos que nosotros producimos, mi estimado Sí. Carlos. Napoleón, ¿puedo leerte algunas preguntas? Claro. COPAPE es la Cooperativas Agrarias del Perú y me han hecho llegar algunas preguntas y también socios de la cooperativa. Permíteme Adelante. preguntar. ¿Podrías derribar viejos muros económicos y políticos? ¿Y es posible que esto pueda llevar a cabo a través de las cooperativas para que podamos ser una nación próspera? Pero claro, tenemos ya un ejemplo. En Cajamarca, la cooperativa Porcón, que tiene 15.000 hectáreas, es una comunidad cristiana, no depende de ningún gobierno ni local, ni regional, ni nacional. Se autosostienen. ¿Por qué? Porque hay la capacidad de integración, de unificación y sobre todo lo que las 3 leyes teníamos, nuestros antepasados, Amayuya, Maquella, Masuya, ellos sí lo llevan en la práctica. Ahí no hay ladrones, ahí no hay ociosos, ahí todos trabajan, todos tienen una función. Y mira tú, Juan Carlos, es una cooperativa hermosa que muchos extranjeros ah, le han dado algunos premios por la calidad de vida que se genera en esa cooperativa. Sí conozco Porcón, he ido varias veces y estoy anonadado porque la religión es una cosa y el generar riqueza es otra. Así es. Y ellos son una comunidad cristiana donde cuando uno ingresa, ¿no es cierto? Ve los bosques y en cada arbolito hay un versículo bíblico, ¿no? Increíble, increíble cómo ellos se exportan y es una cooperativa de servicios múltiples. Es una cooperativa Interesante. que, de mi punto de vista,
Es un caso Es exitoso. un modelo a seguir. Yo sé que hay una intención política de todos los gobiernos de anular el cooperativismo, pero yo soy un convencido, compatriotas, que esta es la vía de la economía social, de entre todos aunar esfuerzos y desarrollarnos mutuamente. Y el cooperativismo no es ajeno a lo que tú mencionabas, a nuestros antepasados, que todos trabajaban conjuntamente. Hoy día le tocaba a Juan, mañana a Pedro y así. Por eso es que en el tiempo de los incas nunca faltó alimento, a pesar que en ese tiempo ya teníamos 12 millones de compatriotas, pero bien nutridos, bien alimentados. Hoy el Perú, tú sabes muy bien, que tiene de los 120 microclimas 85. O sea, somos un país privilegiado. Sí. El tema es acá líderes. El tema es que la corrupción ha corroído en en todas las instituciones del Estado, del gobierno local, regional, central. Mira tú esta noticia, lo acaban de asesinar a un exgerente municipal, Así es. un amigo nuestro, porque hemos dialogado varias veces. Sí, mira. Tú sabes muy bien que yo laboro en la Municipalidad de Lima Metropolitana y por situaciones gremiales nos hemos sentado en la mesa. Hoy me da tanta pena que lo Joven, haya joven, liquidado joven. de esa manera. ¿Y todo por qué? Por la corrupción. Esa corrupción que heredamos desde el tiempo del virreinato, esa corrupción que se ha arraigado en el tiempo de la República y esa corrupción que hoy está latente en todas estas autoridades que están en el Congreso, que están en el Ejecutivo, que están en el Ministerio Público, que están en el Poder Judicial. Este país necesita un cambio radical, un cambio de raíz. Y Correcto. para ello necesitamos lo que tú estás haciendo, Carlos. Así es. Este tipo de pedagogía, de enseñanza, de intercambiar propuestas por un futuro mejor para todos los peruanos, ¿no? Ese cambio radical, o sea, no puede ser posible que en siglo XXI, en el siglo del metaverso, en el siglo de los algoritmos, cómo vamos a tener 6 millones de ciudadanos que no han terminado su primaria y secundaria? Y en Lima son 2 millones. Esa es causa ira, ¿no? Causa ira en términos de esta pregunta que es contextualizada. Mira, muchos candidatos hablan de apoyar a las cooperativas, pero ¿qué significa eso para usted? ¿Cuál es su compromiso concreto para que las cooperativas no sea solo un discurso, sino sea una realidad palpable para que la economía pueda levantar en estos problemas que tenemos? Mira, de acuerdo a mi experiencia, yo tuve la oportunidad de ser gerente general de la mancomunidad más grande del Perú, de Lima Norte, que agrupaba 9 distritos. Ahí aprendimos que los fondos mutuos, y es más, tuvimos la oportunidad de visitas de capitales europeas hasta norteamericanos, donde a través de fideicomisos podríamos capitalizar con un interés de 4 a 6% Con un año de gracia. y con un tiempo de gracia. No como la banca peruana, que es una banca Esclavista. usurera, Usurera. porque si tú pides un crédito, ya te esclavizaste para 5 o 6 años, ser su esclavo, pague, y al final pagas 2 o 3 veces más de lo que te han prestado. En ese enfoque hegeliano del amo y el esclavo, porque es un tema de amo y esclavo, la pregunta es, ¿considera usted que las cooperativas pueden ser un motor para la generación de empleo e inclusión financiera? Son 19 tipos de cooperativas. La gran pregunta es, el tema minero, la pregunta es, ¿por qué no se generan cooperativas mineras? O sea, hay 19 tipos de cooperativas, ¿no? Cooperativa de vivienda, ¿no? Cooperativa de ahorro y crédito, que son el 36% de todas las cooperativas, ¿no? Cooperativas agrarias, que son el 26%. La pregunta es, ¿cómo podemos generar un Perú cooperativo para que sea el motor empresarial del Perú? ¿Por qué en la Comunidad Económica Europea el impacto del PBI es el 6,7% y en España es el 7,8%? O sea, ¿por qué ese modelo es exitoso allá
¿Y por qué ese modelo no es exitoso aquí? Mira, la experiencia en lo que es la mancomunidad, los europeos lo recogen de la práctica, de la casuística de nuestros antepasados de los incas. Y ellos se desarrollaron, Europa se ha desarrollado en base a mancomunidades. Acá ya está creadas las leyes, pero no se ejecutan. Y en tu pregunta de fondo, mira, más o menos 2 años que hemos pasado ya la pandemia, tú sabes muy bien que el gobierno de Vizcarra dio 60.000 millones para Reactiva Perú. ¿Qué hicieron los empresarios? Se la metieron al bolsillo y no reactivaron nada. Interesante. Entonces, hoy el país tiene más de 80 millones de dólares de reservas. Nosotros, ¿cuál es nuestra propuesta como Partido de los Trabajadores y Emprendedores? El 30% de esas reservas, crear el Banco del Emprendedor. A través del Banco del Emprendedor vamos a reactivar el cooperativismo. Y no solamente al cooperativismo, a todo aquel compatriota que tenga un proyecto, que tenga una visión de hacer negocios o hacer una investigación para que sirva al desarrollo del país. Y nos dirigimos a esos 2 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, serán nuestra prioridad, porque es un potencial humano que lo estamos perdiendo. Y no vamos a permitir más que talentos, que tenemos muchos, salgan fuera del país a dejar su conocimiento para desarrollar otros países. Y eso significa que impulsaremos la investigación, la ciencia y la tecnología. Estimados ciudadanos que nos ven por las redes, viraliza este podcast, reenvíalo, compártelo, porque todavía hay esperanza, todavía hay futuro. Que el desánimo no nos aplaque. Todo el sistema está corroído. Las cooperativas es una buena forma de organizarnos para poder apoyarnos, ayudarnos y sobre todo generar trabajo y generar riqueza. Somos una cooperativa de profesores Y yo los felicito. y nosotros los profesores universitarios de institutos, SEBES, SEBAS, colegios inicial y primaria, sector público, sector privado, profesores de la educación no formal, profesores preuniversitarios. La pregunta es, ¿podríamos nosotros transferir nuestro capital intelectual, nuestro capital científico, en un capital de activos de hacer empresa? Yo creo que sí, porque en este contexto es que los profesores sí tenemos una propuesta como cooperativa. Y ahí viene la pregunta, estimado Napoleón. ¿Cómo responderías a quienes dicen que son solamente las grandes empresas y el mercado libre que pueden generar desarrollo real? ¿Las cooperativas no pueden ser empresas? Mira, de acuerdo a las estadísticas, la gran empresa en el Perú da ocupación al 16%. La micro y pequeña empresa da ocupación al 80%. En ese ángulo, yo sí creo y estoy convencido que a través de la gesta y el fortalecimiento y la inyección de capitales al cooperativismo, este país va a despegar. Así como hace 20 años nos decían los tigres de Asia, nosotros seremos los pumas del Perú o los cóndores del Perú, porque esa es nuestra esencia. Estoy convencido y por eso hemos hecho política 40 años. Y por eso no vamos a desmayar, porque soñamos con un país próspero. En ese, Tenemos de todo. en ese enfoque de la prosperidad que tanto anhelamos, ¿estarías dispuesto a crear un ministerio o una secretaría exclusiva para el sector cooperativo
el doctor Narciso García Vallejo dejó una propuesta de crear una superintendencia en la PCM, no para controlar ni monitorear, o sea, es para liberar a las cooperativas, para poder liberar el talento que tenemos, ¿no es cierto? Y tú sabes que la SBS este año y el año pasado ha eliminado muchas cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Obvio, ellos cuidan sus capitales. Cuando yo hablo de un cambio radical, es que la banca que hoy tenemos debe ser reemplazada por la cooperativa. Interesante. Entonces, en ese ángulo, ¿Eso es posible? pero claro, depende de decisiones políticas y de un gobierno que tenga el coraje de realizar esa propuesta. Para eso necesitamos el concurso de nuestro pueblo, que el 2026 ya no vote por una prebenda ni una migaja, que no vote por los partidos que están inquistados en el poder, porque nos han engañado y la pregunta es, ¿votarían otra vez por aquellos legisladores que construyen leyes que en contra del pueblo? Entonces, la reflexión está en nosotros. El poder lo tenemos nosotros. Y este 2026 debe dar a luz ese poder popular, ese poder del pueblo organizado, pero con conocimiento, con experiencia, pero sobre todo líderes diferentes que no estén pensando en llegar al poder y meter las uñas al presupuesto de la República y llenarse los bolsillos. Hay que castigar a la corrupción, especialmente los funcionarios públicos. No más que se lleven el 40% de nuestro presupuesto, se diluya en corrupción. Napoleón, visité tu página web y ustedes se presentan y dice quiénes somos. Somos trabajadores, somos luchadores y somos peruanos y peruanos como tú. Pero ahí dices alguna palabra que pudieras explicarnos. Al servicio al pueblo. ¿Podrías explicarnos qué significa cuando mencionas que tienes un compromiso con el servicio al pueblo que nos vio nacer y dices, no como un botín y no para beneficiar a una élite? Pero ¿Podrías claro, explicarme? nosotros somos hijos del pueblo. Yo soy provinciano, soy un cajamarquino y 40 años luchando por justicia de derechos de los trabajadores. Pero también soy un emprendedor y veo los obstáculos que un gobierno local o regional pone a un emprendedor. Tú pones tu bodega, a la semana te están clausurando. Tu capital fue de 2,000 soles y viene una multa de 5,000. La pregunta es, ¿te estarán impulsando a que te desarrolles o te están destruyendo? Si la propia ley orgánica de municipalidades en su primer artículo dice que es el gobierno local promotor del desarrollo integral de toda esa circunscripción. Sin embargo, elegimos autoridades que nos ponen soga al cuello. Y los emprendedores somos los que más sufrimos, porque no tenemos ningún Sí, es soporte emprendedor, pues, de, estás solo. de nada, Estás solo. de nadie, Sin pasaje, sin menú. exactamente. Así es. Y lo hacemos a puro punche. Ah, puro pucha. Mira, más de 11 millones de peruanos se levantan 3, 4 de la mañana y regresan 10 de la noche con la finalidad de llevar el pan a sus hogares. Y ese es todos los días. Los que tenemos mínimamente un sueldo mensual, estamos esperanzados, aunque es una migaja, no nos alcanza, pero al menos nos cae. Pero el que no tiene nada, tiene que ingeniarse. A ellos nos dirigimos, porque ellos son una potencialidad. Solamente lo que tenemos que hacer es educación, educación y educación. Por eso sigo felicitándote Entonces, a tu programa para que sigas dando estos espacios donde exploremos las mejores propuestas para que encontremos la mejor salida
donde construyamos una nueva sociedad, refundemos la república y todos vivamos bien. Merecemos ser dignos, no mendigos. Y lo que está pasando en nuestro país es que 16 familias nos manejan siempre. Compran partidos, compran líderes, y ahí se ha mostrado, tú has visto en el gobierno del Fujimorismo, cómo paquetes, torres de millones te compraban empresarios, periodistas, dirigentes políticos para corrompir más a este país, ¿no? Napoleón, te hace una pregunta José Yupanqui, el representante legal de las cooperativas agrarias del Perú. ¿Está dispuesto a enfrentar presiones y riesgos políticos para impulsar un modelo cooperativo que realmente cambien las reglas del juego económicos en el país? Mira, yo voy a ese dicho, dice, una golondrina no hace verano. Yo soy un ciudadano. Lo importante que en el Partido de los Trabajadores y Emprendedores estamos gestando un equipo de líderes, un ejército de líderes a lo largo y ancho de la patria. El partido tiene que llegar hasta el centro poblado, donde esos líderes despierten el interés de dirigir sus comunidades, porque en el momento que gobernemos, el poder fáctico, así como lo destronaron a Pedro Castillo de la nada, porque no iba a favor de sus intereses, es porque no tuvo un partido consolidado, no tuvo un equipo consolidado. Y la gente que lo rodeó, lo primero que hizo es cómo llenarse el bolsillo. Entonces, en ese ángulo, nosotros sí tenemos la decisión y tenemos el compromiso y el coraje, primero, de informarnos, prepararnos, pero haciendo equipo, para que sea consolidado y sea sostenible un gobierno de un cambio real que necesita la patria, ¿no? Acá hay una pregunta muy buena del doctor José Muñoz, vicepresidente de la cooperativa Emprende con Maestro. ¿El Estado dejaría de ser un mero regulador para convertirse en un facilitador activo y socio estratégico para poder impulsar las cooperativas? Mira, en principio, el Estado somos los 37 millones ahora de peruanos. Lo que necesitamos gobiernos promotores. Los gobiernos de turnos tienen que estar cercanamente a la necesidad del pueblo y trabajar políticas públicas en todos los ministerios para que desarrollemos todos los sectores. No es posible continuar con gente mediocre al frente, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de la Producción, del Ministerio del Ambiente. Cuando tú hace un momento decías, ¿por qué no existe una cooperativa minera? Es Ajá. que los mineros, en este caso, los artesanales, no se organizan porque hay poderes que no les dejan y prefieren que estén divididos, individualizados para ofertar su producto, ¿no? La demanda y la oferta y la demanda. Entonces, pero nosotros sí estamos de acuerdo que ese minero artesanal, ese minero, pequeño minero, es el verdadero propietario de nuestra riqueza. ¿Por qué darle a las transnacionales? ¿Por qué regalar nuestra riqueza a extranjeros? Es porque ha existido gobiernos entreguistas, gobiernos que han recibido la plata en loncheras o en los tubos de plano, ¿no es cierto? Ya sabemos quiénes están investigados por ello. Napoleón, ¿podrías dirigirte a todos los profesores del país, profesores activos y cesantes? Nosotros somos Emprendecom Maestro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la filosofía de que la cooperación de todos los intelectuales, académicos, epistemólogos, qué profesión, nosotros podemos transferir, reitero, nuestro capital
intelectual es un capital activo de negocios. La pregunta que te hago es, como Carlos Portal, es muy lejano, sin independencias, sin independencia, sin dependencias, sin dependencias, que por medio de tu plan de gobierno puedan incluir el hecho que los profesores podamos tener un banco cooperativo magisterial como pasó en San Juan de Lurigancho con el Sarabán. O sea, el Sarabán es un proyecto exitoso, ¿no es cierto? La pregunta es, los profesores que nos miran por el milagro de la tecnología, ¿es posible que nosotros los profesores podamos tener un banco cooperativo magisterial, el primero en Latinoamérica, por intermedio de, lo dijiste, es una manera muy interesante, ¿no? Por medio de fideicomisos o por medio de contactos internacionales, joint ventures, acuerdos comerciales? ¿Por qué? Porque el profesor, hay muchos profesores economistas, hay profesores contadores, hay profesores ingenieros, o sea, son profesores expertos en la banca, pero no tenemos banca. La pregunta, ¿es muy lejano? ¿Es imposible? No. Es más, mira, ya yo elaboré una propuesta cuando pretendí ser alcalde de San Juan del Lurigancho, en base a un análisis y a una investigación, que el gobierno local, que es el más cercano de la comunidad y que conoce la realidad y la necesidad, pero en cada comunidad tenemos actores como los docentes. Nuestra propuesta era, ¿por qué no a un maestro encargarle los 9 meses de enseñanza que desarrolle un proyecto de investigación con sus alumnos? Llega diciembre, evaluado técnicamente, la municipalidad le compra su proyecto. Mira tú, ese maestro llegaría, aparte de su aguinaldo irrisorio que recibe del Estado, pero con un proyecto en brazo que puede desarrollar muchas cosas. Eso se puede repetir a nivel Napoleón, país, ¿podemos tener un banco o no? pero claro, eso no es complejo, es decisión política. Por eso te había planteado, como Partido de los Trabajadores en nuestra propuesta, es crear el Banco del Emprendimiento, el Banco del Emprendedor con ese 30% de nuestras reservas nacional y que se haya administrado ese fondo de una manera transparente, pero de una manera técnica, y se convocará a los mejores profesionales financieros que existen en el país, especialmente en las cooperativas, porque las cooperativas han nacido quizás de la nada. Sí. Tengo la experiencia de esta cooperativa Centrocop. Cuando estuve trabajando en Cajamarca, llegaron por primera vez, tenían como 50, 100 socios, hoy pasan de los 50.000 socios. Miren la evolución que han tenido. ¿Te das cuenta? O sea que sí es posible, pero depende del liderazgo y depende de quién nos gobierna. Por eso es que es la exhortación que el pueblo tiene que reflexionar, tiene que analizar, ya no votar a ciegas ni por un humor político, tiene que investigar quiénes son más afines al desarrollo de ellos, ¿no? Tú que nos escuchas, lo que limita a una persona no es su color de piel, no es su religión, ni es dónde vive. Lo que le limita es la grandeza de su sueño, la grandeza de su proyecto de vida, su gran ideal. Si tú eres un emprendedor y te has caído y ya no te has vuelto a levantar, hay solución. El cooperativismo continúa no solamente como filosofía, sino para poder generar riqueza y empresa y encontrarnos, porque el cooperativismo sigue siendo una propuesta para poder salir
de la pobreza. Únete, ¿no? A este podcast, ¿no? Genera comentarios, ¿no? Genera preguntas con el candidato para hacértele llegar a tu equipo, ¿no? Porque no van a hacer pocas consultas. Hay Claro. discrepancias o críticas, porque eso estamos, ¿no? También, Para también. críticas, o sea, estamos para poder generar el conocimiento, ¿no? Y no solamente el conocimiento, sino la decisión y la fuerza, la pasión, la convicción, ¿no? De que no todo está perdido. Gracias, estimado Napoleón, por compartir, ¿no es cierto?, tu visión de país. Y la pregunta que te hago es, ¿estas propuestas que estamos conversando ya están en tu plan de campaña, en tu programa de campaña? O es que lo estás evaluando? Nos están plasmadas en nuestra plataforma que ya hemos planteado de 12 puntos. El primero es lo que hoy el país está viviendo, una violencia generalizada. Hay que pacificar el país. Segundo, hay que reactivar la economía inmediatamente con el emprendimiento. Tercero, pero hay que pelear contra la corrupción. Es un cáncer que hay que extirparlo. Cuarto, hay que hacer justicia. Pero así no hemos nacido. O sea, No hemos, como incas, en nuestro imperio, así no era Napoleón. ¿Qué ah, pasó en el camino? es la alienación cultural, ¿Crees? La alineación. pero obviamente sea, rompieron tu identidad. O sea, Hoy somos un país sí, heterogéneo. pero no heredamos. El ADN, pues, el ADN es un ADN biológico, no es un ADN Más que el ADN va en O la, sea, en la costumbre, ¿no? la transmisión en la cual nosotros nos enajenamos, ¿no? Y me pena que conozcan, no es que me apena, sino de que tú has conocido a su gerente. Imagínate qué dolor debes de tener, porque es un amigo, sabes que es un mal ser humano, yo no lo conozco, nunca lo he conocido, Claro, su padre es un amigo mío pero de claro que años. sí, sí, ¿No? por favor, es un abolengo, es un señor. Entonces, estimados, ya nos estamos despidiendo, Napoleón. ¿Cómo agradecerte el tiempo? Tienes muy recargada tu agenda. Quisiéramos que puedas dirigirte, ¿no es cierto?, a todos los cooperativistas, a la familia de cooperativistas del Perú, para que nos des un mensaje final para aquellos que están cansados del sistema, ¿no? Están agotados, desilusionados, ¿no es cierto? Y buscan una alternativa real, pero sobre todo disruptiva, Napoleón, ¿no? Una propuesta desafiante, ¿no? De no solamente de un café donde seguimos conversando y seguimos conversando, pero tu mensaje final y muchísimas gracias. Bien, a nuestros hermanos cooperativistas de toda nuestra patria, en el Partido de los Trabajadores y Emprendedores renace la esperanza para que todos juntos salgamos en un país próspero. El Partido de los Trabajadores y Emprendedores tiene ese compromiso y por eso que hemos planteado crear el Banco del Emprendimiento para reactivar e inyectar capitales para muchos proyectos, especialmente para desarrollar el turismo que es tan inmenso, tan grande en nuestra patria, y estoy convencidísimo que va a generar mucho empleo, sobre todo aquellos jóvenes que necesitan desarrollarse, tendrán la oportunidad en un gobierno del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, un cambio real para que dignamente nos desarrollemos. Mi saludo reiterado al espacio que conduce nuestro amigo profesor Carlos Portal en lo que es este podcast de Emprende de la Cooperativa del Maestro. A todos los maestros que son una guía, que educan, les exhorto a no perder la fe en aquel joven, en aquel niño que está alimentándose de conocimiento para ser un líder transformador de la patria. El compromiso del Partido de los Trabajadores y Emprendedores es que vamos a trabajar desde un inicio con nuestro pueblo organizado, con nuestros hermanos del campo, micros y pequeños, con nuestros hermanos transportistas, con nuestros hermanos investigadores, con nuestras rondas campesinas y con nuestros jóvenes universitarios. Estoy convencido
que lo vamos a lograr. Se viene la era del cambio radical de la patria. Ayúdanos a construir un futuro diferente para las generaciones venideras, para ti y para tu familia. Un abrazo desde esta tribuna. Muchas gracias. Gracias, Napoleón. Únete al próximo podcast Perú Cooperativo en un próximo candidato presidencial. Gracias.